Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bueno, por si alguien está entrando por primera vez a nuestro canal, este es un estudio que nosotros le llamamos Biblia Fácil. Es donde procuramos a través del estudio inductivo hacer amable, cercana la palabra a todas las personas, aunque no tengan ningún conocimiento previo, y que pueda ser también práctico para poder llevarlo a nuestra vida diaria. Estamos estudiando el libro de Romanos. El estudio inductivo es un estudio que se hace en forma, ojalá personal. Lo que hacemos acá es una dirección, un direccionamiento, pero quienes tienen el libro tienen que ir trabajando en su libro, con el libro de Romanos específicamente, ir marcando palabras claves, lugares claves, en fin. Cada uno tiene que ir trabajando su libro previo a esta lección. Lo ideal es que cuando llegamos acá ya tengan el estudio avanzado con este libro. Estamos en la semana 10 del libro y en esta oportunidad vamos a hacer 10b. Recordemos que quedamos con pendiente y entonces nos mantenemos en la lección del libro de Romanos, el capítulo 12, que estamos viendo la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver ahora, vamos a seguir trabajando sobre esos conceptos. Y hoy día específicamente vamos a hablar un poco acerca de la vida de la iglesia. Probablemente, bueno, seguro que vamos a tener varios conceptos que se van a aclarar en su mente a través de este estudio que vamos a hacer ahora, ¿ya? La vida de la iglesia. El texto en el cual estamos basando este estudio, Romanos capítulo 12, versículo 1, sacrificio vivo. ¿Ya? Vamos a ver qué significa este sacrificio vivo. Dice el texto así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ya? Y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estoy hablando de un sacrificio vivo, ¿ya? Que es un culto racional. Ya, esto para sacar el concepto de la fe de las emociones. Tampoco para asentarlo de lleno solamente en lo intelectual, porque la fe no pasa mucho por el intelecto, al contrario. Pero lo que está diciendo el apóstol San Pablo, que si yo quiero vivir una vida en el espíritu, tengo que ser bien razonable, no tengo que buscar emociones y cosas solamente en esa área, sino ser bien lógico en cómo entrego mi vida al Señor. Eso es un sacrificio vivo. El apóstol San Pablo, que es el mismo escritor de Romanos, escribe a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Con Cristo estoy conjuntamente crucificado, que Él está haciendo, literalmente, Él está haciendo un sacrificio vivo. Entonces, hay una relación directa entre lo que dice Pablo acá, estar crucificado, y también ser un sacrificio vivo. Cuando se dice estoy juntamente, esto es una constante, es decir, no es que fui crucificado, estoy crucificado, estoy juntamente crucificado, es un acto permanente, ¿ya? Si bien está vivo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, yo estoy muerto, yo me muero todos los días,
a mi yo para que Cristo viva en mí. Eso Pablo lo dice en Romanos de otra forma, cuando dice es un sacrificio vivo. Entonces una constante negación, ¿ya? Es un constante negarnos a nosotros mismos para dejar, y esto es lo que Pablo también llama como esclavo de Cristo, siervo de Jesucristo. Negarse a nosotros mismos es como el ejemplo claro de negarse a sí mismo, lo vemos justo en la previa de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús ora al Padre, ese Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús ya está crucificando, está entregando su cuerpo en sacrificio vivo, que luego fue, él murió y resucitó. Entonces, esa negación de Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, o como decir, el siervo de Dios no está donde quiere estar, sino que está donde Dios lo necesita. Entonces, esos conceptos de tomar, de decidir respecto de Dios y de que Él vaya guiando cada paso de nuestras vidas en todas las áreas, es ir crucificando nuestra carne. Entonces, son dos textos que se refieren al mismo concepto, ¿ya? Para aclarar un poquito más. El nuevo yo, de esto vamos a hablar, el yo interior, ¿ya? Así que, hermanos, os ruego, ya lo leímos esto, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en servicio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue el texto y dice, no os conforméis a este siglo, es decir, nosotros no andamos conforme a lo que el mundo nos quiera sembrar, llámese ideas religiosas, ideas políticas, eh, sociales, fenómenos. No, nosotros no nos conformamos a este siglo o a este mundo o a esta cultura, a la cultura donde estemos insertos, sino nosotros nos transformamos por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento, que está volviendo a decir Pablo acá casi como una forma de destacar, habla de entendimiento y aquí habla de culto racional, es decir, está atacando directamente a la parte intelectual de nuestra alma, ¿ya? Entonces, racional y entendimiento. Estamos ahí, en esa área. Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, abro el corazón a Jesús porque entiendo de manera lógica que necesito redención. Entra el Espíritu Santo y tengo un nacimiento espiritual. Se produce algo espiritual ahí. Pero ahora mi vida es por fe y no necesariamente por lo lógico, sino es por fe. Entonces, todos los días, racionalmente, voluntariamente, estoy entregando voluntariamente mi voluntad para que el Señor gobierne. Ese es el sacrificio vivo, constante. Esto tiene que ver con algo personal, no es un tema corporativo, esto no tiene que ver con la iglesia, este cambio es personal. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, esto se refiere a que el Señor tiene una relación directa. ¿Te acuerdas que hemos ya hablado todo este concepto hasta el capítulo 11, cuando Dios trata con Israel? Sí, trata con Israel, pero quiere tratar con las personas de Israel, no con el concepto institucional. Eh, eh, Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Es decir, Él se va a revelar a cada uno, ¿ya? A ti, a mí, a cada uno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cada uno tiene, ¿cierto? Hay pecados que son personales, individuales, y hay pecados que son corporativos o de naciones enteras. Entonces aquí está el Señor trayendo desde lo macro a lo micro. Él va a perdonar mi pecado, tu pecado, lo está diciendo Jeremías, mucho antes que viniera Jesús. Y luego de entender este concepto que es el perdón del pecado individual, Pablo corta un poquito más con bisturí y aclara eso. Bueno, eso significa que cada día yo tengo que estar, si bien Cristo murió por mí, por mis pecados, yo cada día debo estar crucificando, eh, todo estás crucificado cada día con
Cristo. Es decir, todos los días debo estar haciendo un culto a Dios con mi vida, un culto racional, es decir, todo el día, mañana, tarde y noche, no solamente los domingos, no solamente cuando hay célula, todo el día, mañana, tarde y noche. Ya hemos visto, ¿cierto? Entonces que el Señor va al individuo. Ahora la pregunta es, ¿cómo crece el yo interior? Porque si Pablo habla de estar crucificado, de entregarse al Señor, ¿cómo crece ese yo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Aquí ya tenemos un concepto en el cual no vamos a profundizar tanto, porque nos vamos a ir a la otra parte, la parte práctica. Siendo llenos del Espíritu Santo. Así crece el yo interior. La pregunta siguiente es, ¿cómo se es lleno del Espíritu Santo? La respuesta es Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojalá se aprendieran de memoria este texto, o al menos la cita, Romanos 12:1, para entender que cada día nosotros debemos presentar nuestro culto racional. Cuando nosotros sujetamos nuestro yo, nuestra forma de pensar, nuestra humanidad, lo terreno que somos, y vamos buscando cada día más intimidad con la presencia del Señor, el Espíritu Santo comienza a llenar todas las esferas. Cuando vamos entregando el control de cada área de nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a llenar. Y entonces eso de ir entregando el control es sinónimo de estar siendo crucificado con Cristo y es sinónimo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Luego, si bien así logro ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? La palabra del Señor dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo comience a ser pleno en nosotros. Y cuando eso comienza a ocurrir, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cada día nos vamos pareciendo un poquito más a Jesús, porque es el Espíritu de Jesús quien comienza a gobernar. Si Él nos gobierna, naturalmente cada día nos vamos a parecer un poco más a Jesús. Estamos sin duda, para que nadie diga, oye, qué exagerado, sin duda estamos muy distantes de llegar a ser como Jesús, pero esa es nuestra meta. Y el Espíritu Santo en nosotros nos va indicando cómo actúa Jesús a través de la palabra. El Espíritu le da vida a la palabra en nosotros. Y entonces vamos creciendo para ir pareciéndonos cada día más a ser el hombre, fíjese la expresión, el hombre perfecto. Por favor, no tengamos acá lecturas de feminismo, ni machismo, ni nada de eso. Cuando se habla de hombre, la Biblia se refiere al género humano, es decir, hombre y mujer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en un buen español, estoy leyendo, ¿cierto? Y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, y usted puede leer, ¿cierto? A la mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace lleno el Espíritu Santo? Es cada día dejar el control, que el Señor controle nuestras decisiones, y eso nos va a hacer siendo cada día más cercano a llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Es muy, muy, muy parecido a Jesús. Es un tremendo privilegio porque de ser lo que nosotros somos, ir cada día acercándonos a ser cada día más como Jesús es algo extraordinario. Esto tiene que ver con carácter, es decir, el Señor va formando en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, cada día no reaccionamos de la misma manera, no pensamos de la misma manera. Todos los días Jesús va tomando un poquito más control de nuestra vida, y si mantenemos nuestra relación con Él, sin duda que los beneficios de ser como Jesús tienen que ver con ser llenos del Espíritu Santo, y el resultado más característico es justamente que eh, el carácter de Cristo
es el que se forma en nosotros, ¿ya? Esto es lo importante. Ahora, ¿cómo se forma el carácter? Vamos a ir para allá ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez Gálatas, que es el compañero de Romanos, nos ayuda a aclarar este punto. Y aquí está usando un concepto que es muy famoso en la iglesia. Algunos, como es una lista larga, algunos hablan de los frutos, pero ustedes se dan cuenta que la Biblia dice que es un singular, el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu, ¿ya? Y el fruto del Espíritu es uno solo, ¿ya? Usted puede imaginarse una manzana y una manzana tiene cáscara, tiene pulpa, tiene pepa, tiene una hojita por acá. Es decir, usted puede imaginar el fruto y todo es parte de lo mismo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, cuando recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo y Él comienza a formar en nosotros a través, va formando nuestro carácter a través del fruto del Espíritu que ya está dentro de nosotros. Entonces cuando uno dice, ¿cómo puedo estar gozoso? Porque tengo el Espíritu adentro. ¿Por qué tengo tanta paz? Porque tengo el Espíritu Santo y cuando falta paz tengo que llenarme del Espíritu. ¿Por qué le tengo paciencia a este hermano que es tan pesado? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué actúo con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre? ¿Por qué me dejo guiar? ¿Por qué dejo que otros me enseñen? Mansedumbre. ¿Por qué tengo templanza? ¿Puedo soportar situaciones? Es porque el Espíritu Santo está dentro de mí con su fruto. Entonces uno puede, Señor, dame paciencia, Señor, dame paz, Señor, si ya la tienes que hace rato, la tienes hace mucho rato dentro de ti. Deja que fluya. Por eso es que cuando uno pide paciencia, el Señor le pone al lado a la persona más pesadita. Así que piense quién está a su lado. Porque así deja salir desde adentro la paciencia que está en el Espíritu Santo. No es que Él venga a darnos paciencia, la paciencia ya está por el Espíritu Santo. Esto es parte del fruto del Espíritu, ¿ya? Entonces, ¿cómo crece yo interior? Crece con el fruto del Espíritu. Ahora, fíjese que estas son virtudes que se dan en función de terceras personas. ¿Ya? El gozo y la paz son interior, pero la paciencia la tengo que tener, obvio que conmigo, pero también con otro. Ser benigno, ser bondadoso. La fe también es interior, pero se aplica a los demás, como también la mansedumbre y la templanza tiene relación con los demás. Entonces ahí entendemos que el fruto del Espíritu, ya quiero ir llevándolos a eso, a pensar, el fruto del Espíritu tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con otro, ¿ya? Con el otro, con el que está más allá. Entonces, como escogido de Dios santo, llamado, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ya, esto es un aporte de Pablo a los colosenses. Entonces, también hay otras características, otra aquí agrega la compasión, pero una compasión tierna, ¿ya? Un hijo de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, no se caracteriza por su dureza, No, siempre fluye eso del Espíritu, que es la ternura, es la compasión, es la bondad, la humildad. El ser mansedumbre, ser manso significa dejarse guiar por alguien, por otro. ¿Por qué me tienen que enseñar a mí? El Espíritu me habla a mí. Sí, pero alguien puede guiarte. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Ya? La paciencia, ¿ya? Digamos que acá, si habláramos en términos de discipulado, mansedumbre y paciencia son características de una persona. Mansedumbre porque tiene alguien que le enseña, el padre espiritual, un líder, que lo debe dejar guiar. La mansedumbre la muestro hacia la autoridad, y la paciencia hacia a quienes yo estoy formando. Este discípulo, que no entiende, ¿no? Siempre es lo mismo. Bueno, paciencia, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. Y otra vez sigue hablando, bondadosos, misericordiosos, y aquí agrega otra, perdonar,
así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón es siempre a través de Cristo, tanto para mí como para otros. Pero el fruto del Espíritu también es perdón. Entonces usted dice, es que yo no puedo perdonar. Bueno, falta desarrollar ese fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo está adentro, entonces debe poder perdonar. Si el Señor nos da, el Espíritu entra con poder para que podamos aplicar cada una de estas características del fruto. ¿Ah? Entonces, no es que no pueda, sí puede. No quiere, no da el paso, no, las emociones son más fuertes, no sé, pero tiene que dejar que el Espíritu Santo lo llene y entonces empezar a perdonar. ¿Ah? En forma casi natural. ¿Mm? Ya. Entonces, hasta ahí vemos que el yo interior crece en mí por el Espíritu Santo que está dentro y me da estas virtudes para poder relacionarme con los demás. Tiene que ver con carácter. Ahora tiene que ver, lo que vamos a leer, con acciones, digamos, con el desarrollo comunitario. Digo pues, el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, ya está otra vez tratando con el individuo, contigo, conmigo. Hay un grupo acá, pero Dios está tratando con cada uno. ¿Ya? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces está hablando también acá de la aplicación de la mansedumbre y de la humildad, ya del fruto del Espíritu. Sino que piense de sí y usa una palabra muy interesante, cordura, porque algunos se vuelven locos pensando de sí mismos. O sea, si le dice, bueno, descríbete tú, y algunos se describen como prácticamente en el Olimpo y creen estar por sobre los demás, tienen la razón en todo, son expertos en todo, se vuelven locos. Pero hay otros que tienen tan baja autoestima que dicen, no, es que yo no soy capaz, no puedo. Entonces, no, la cordura es el equilibrio del concepto que uno tiene de uno mismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante tener claridad y la oportunidad de tener el Espíritu Santo para generar en nosotros un autocontrol que permita aplicar el fruto del Espíritu en toda la vida, en todo lo que hacemos. Y eso permite, a eso le llama Pablo cordura, tener equilibrio para tratar con las personas y para pensar de uno mismo, sin juzgar, es decir, equilibrio, cordura. Esto significa respetar a los demás, pero en base a qué yo también me respeto a mí mismo. Sé lo que soy, ni más ni menos. Sé lo que soy con cordura, conforme a la medida de fe. Él relaciona a Pablo la cordura con la fe. Todas estas palabras clave ustedes vayan marcándolas. Con la fe que Dios repartió conforme a la medida de fe, es decir, que el Señor reparte a cada uno, no hay excepción, nadie puede decir yo, a mí no me ha repartido, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, entonces, recién estaba hablando de carácter, ahora estamos hablando del funcionamiento nuestro en relación de qué, del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, Pablo nos enseña en 1 y 2 que debemos nosotros tener autocontrol a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más bien que autocontrol, que el Espíritu Santo nos controle. Yo decido que Él me controle y Él trabaja conmigo en mi carácter. Pero también para desarrollar ese carácter, yo necesito innegablemente relacionarme con los demás. Y ahí no solamente tenemos el carácter, sino que también el funcionamiento, porque el cuerpo debe funcionar. Entonces, hablamos del fruto, que son características que forman nuestro carácter, parece redundancia, pero ahora vamos a ver funciones. Funciones, dice que en Cristo somos un cuerpo. Usted imagínese el cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, la gracia y don son palabras parecidas. Ambos significan regalo, con diferente connotación
pero ambos tienen que ver con lo mismo. O sea, no es algo que merezca, me llega. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, profecía, servicio, el servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya. Bien, cada uno de nosotros tiene el fruto del Espíritu adentro, que tiene que dejarlo fluir, para desarrollar un trabajo en conjunto, y el Señor, ahora, en lo externo, para hacer un trabajo conjunto, para desarrollar la iglesia del Señor, debe tener sus dones. A la iglesia no se sirve con los talentos solamente, ni con las profesiones que tengamos en lo externo, ya en el mundo secular. A la iglesia se sirve con los dones espirituales. Y esto tenemos que aprender a desarrollarlo, porque las instituciones llamadas iglesias, por lo general, olvidan esta parte y, y tratan de desarrollar una corporación, una institución en función de los talentos de las personas y se olvida de los dones. Y ambas cosas van de la mano. Un profesor puede ayudar en la área educacional, perfecto, pero puede que haya una persona que nunca ha estudiado pedagogía ni nada de eso, pero el Señor le da el don de la enseñanza y enseña muy bien. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene que descubrir, tiene que saber cuál es su don. Puede que profesionalmente uno sea profesor, siguiendo un mismo ejemplo, pero no tenga el don de enseñanza. Y en la iglesia, ambas cosas son útiles. Entonces, la iglesia en sí, que es, si se dan cuenta, el Señor nos hace nacer de nuevo, pero nos introduce en la iglesia. Y en la iglesia se desarrolla mi carácter y mi función. ¿Cómo voy a saber que tengo un don si no participo formalmente, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo. Yo estoy insertado en el cuerpo de Cristo, pero tengo que desarrollar ese don. ¿Y dónde lo desarrollo? En el contexto de una iglesia se desarrolla. El yo interior entonces crece también a través de un cuerpo, de ser un cuerpo que somos muchos miembros según los dones. Efesios dice, pero a cada uno de nosotros, otra vez en lo personal, fue dada la gracia, otra vez habla de gracia, conforme a la medida del don, otra vez habla la palabra gracia y don, de Cristo, o sea, siempre es en Cristo. Tengan esto claro, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón no tiene dones espirituales. Puede tener talento, habilidades, profesión, pero no tiene vocación incluso, pero no tiene dones espirituales. Los dones espirituales son para el desarrollo de la iglesia. Subiendo lo cautivo, a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Él va y entrega dones a los hombres. ¿Para qué? Para que desarrollen su tarea dentro de la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Se da cuenta? El apostolado entonces es un don, el ser profeta, evangelista, pastor y maestro son dones. Ahora, ¿cuál de estos dones es más importante que otro? Ninguno. Esa es la característica. En la iglesia espiritual no hay jerarquía. No hay jerarquía. ¿Cuál de nuestros órganos es más importante que otro? Ninguno. Todos son necesarios. Entonces, no hay jerarquía en el mundo espiritual. Ahora, las jerarquías se forman cuando se forman las organizaciones para tener que ser reconocidas ante la institución civil, o digamos, ante el Estado o el gobierno, donde quiera, donde se desarrolle, depende del país donde se esté. Pero ahí se requiere, bueno, personalidad jurídica tanto, y ahí hay que elegir un directorio, pero eso es una cosa netamente operativa. Los dones espirituales no nos dan jerarquía. No es más importante un pastor que un evangelista. ¿Ya? Y bueno, entonces todos somos importantes y todos somos necesarios. ¿Ya? Eh, Sigamos. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu? La manifestación del Espíritu son los dones espirituales, ¿ya? La lista que ya hemos leído. Entonces aquí vemos que hay dones, hay ministerios y hay operaciones. ¿Mm? Los dones en el sentido individual, ministerios en el sentido de organización de la iglesia y operaciones tiene que ver con la aplicación de dones y talentos. Por ejemplo, una persona tiene el don de maestro y toca la guitarra, o algún instrumento X, entonces el don de maestro, y usa su talento musical para enseñar a la gente, no para enseñar a tocar guitarra, sino para enseñar verdades a la gente. Entonces, ¿y dónde lo hace? Dentro de la iglesia, pero no, pero yo voy a representar a la iglesia y voy a enseñar este instrumento, voy a enseñar a través del instrumento la verdad de Cristo, cantando mis canciones en la junta vecinal. Son operaciones. Otro tiene el don de maestro, pero dice, no, yo no soy negado para la música, yo lo que voy a hacer, voy a hacer cursos para enseñar a la gente. En fin, esas son las operaciones. Entonces, hay dones distintos a talentos, todos tenemos talento, pero solo la iglesia tiene dones. Después todo esto se ordena por ministerios para el trabajo de la iglesia, y las operaciones es cómo aplico esto, y esto ya sí hay mucha diversidad, hay tantas formas de que la iglesia puede servir a la iglesia misma y a la comunidad. Esas son las operaciones. Porque este da por el Espíritu palabra de sabiduría, aquí está la lista de los dones: palabra de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, otra vez está acá, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, ¿ya? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Él da al que quiere y como quiere. Lo claro es que algunos de estos dones que están siendo nombrados acá, usted los tiene. Algunos de ellos. No puede decir, no, yo no tengo ningún don, no tengo ni una gracia. Sí tiene. Pues, en general tenemos más de un don, ¿ya? Porque si, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, así como nuestro cuerpo físico es uno, tiene muchos miembros, bueno, así es, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y muchos miembros somos todos nosotros. Entonces, cada uno de ustedes y yo tenemos algo para formar este cuerpo, y la cabeza es Cristo. Entonces, pertenecemos al cuerpo. Nadie puede decir, no, es que yo no pertenezco, yo como no soy oreja, no soy del cuerpo, o no soy nariz, no soy del cuerpo. No, todos somos y pertenecemos y tenemos dones. ¿Para qué son entonces el fruto y los dones? ¿Para qué son los frutos y los dones? El fruto y los dones son para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto es clave. Hay personas que pueden estar años en una iglesia, nunca descubren sus dones, nunca desarrollan el fruto del Espíritu Santo, y se los lleva a cualquier corriente teológica, doctrinal, una iglesia X, una secta, y acepta cualquier cosa que le digan, porque no ha tenido el desarrollo del fruto del Espíritu, y tampoco ha ejercido el don en medio de la congregación, porque ahí es donde se muestra el fruto del Espíritu. En relación con los hermanos, oye, pero es que yo lo quería hacer así y lo están haciendo de esta otra manera. Bueno, practique la humildad. No, es que no me gusta cómo enseña, no le gusta cómo enseña, pero usted tiene que aprender. Quizás no será el hermano o la hermana que a usted le gustaría estar, con quien le gustaría compartir más, pero es la persona que el Señor puso a tu lado. Tenemos que aprender a soportar. Pablo mismo dice en otra parte, soportándoos unos a otros, soportando. Bueno, si te cuesta, si te cuesta llevarte bien, al menos sopórtalo. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Ya, entonces, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera todo viento de doctrina. Es decir, si no desarrollo el fruto, si no desarrollo mis dones, en cualquier momento viene un viento de doctrina de cualquiera, y me va a mover el piso, y probablemente yo me vaya como un volantín.
¿ya? Por estratagemas de hombres, todo viento de doctrina, llevados por estratagemas de hombres, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De eso hay mucho hoy día, así que pongan mucho cuidado con lo que ustedes ven en YouTube y todo eso. Por eso es que es fundamental estar primero aferrado a la palabra, a la oración, que alguien nos guíe, para eso se usa la mansedumbre, y también intentar aprender a guiar a alguien, porque con eso yo asiento mi seguridad en lo que yo estoy enseñando. ¿Para qué todo esto? Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo se constituye por miembros. Los miembros son representados por cada miembro tiene dones distintos para poder desarrollar. Y aquí Pablo dice que cada uno de nosotros, o sea, cada miembro con otro miembro, tiene coyuntura. Es decir, todos estamos unidos por las coyunturas. ¿Y qué hacen las coyunturas? Se ayudan mutuamente. Es decir, nunca yo he visto que el ojo derecho mío pelee con el izquierdo. ¿Ah? No sé si a usted le ha pasado, o que una oreja empieza a pelear, no sé, con el cerebro. Eso no se ve en el cuerpo. Todo funciona armónicamente. Entonces, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también cada uno ayuda a su compañero. Si yo, para poder tomar el mouse que tengo aquí en mi mano, necesito al cerebro, la vista, la musculatura, el sistema óseo, también necesito, digamos, del brazo mismo, todo el cuerpo, y funciona con armonía. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Eso es lo que debe pasar, funcionar con armonía, bajo el mismo propósito, con la misma intención. Y para eso el Señor transforma nuestras vidas primero. Nos saca del mundo, nos lava bien lavado, nos pone el fruto del Espíritu y luego nos da dones para que trabajemos juntos. ¿Ah? Entonces, todo eso es un proceso que debe funcionar a la perfección. Es maravilloso. Luego dice Pablo, ahora consejos de Pablo, para el desarrollo de los dones y para la formación de nuestro carácter. El amor sea sin fingimiento, amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amarse los unos a los otros con amor fraternal. Fíjese cómo reitera tanto esta palabra amor. Si la clave de todo, queridos, es el amor. El amor. Si aprende a amar a Dios y a uno mismo, también ama al prójimo. Y aprende a respetar, a soportar, a guardar respeto por el otro, por la idea del otro, en fin. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, es decir, siempre un hijo de Dios va a darle oportunidad a que otro se desarrolle, que otro crezca. Jamás va a poner un pie encima. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Una persona con el fruto del Espíritu no es flojo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso, fíjese cuántas veces usa la palabra gozoso. ¿En qué? En la esperanza. Pero también aprender a sufrir cuando nos toque la tribulación. Pero nunca dejar de ser constantes en la oración y compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ya? Es decir, aprender a llevarse bien con la gente, con los demás, ser ferviente de espíritu, no flojo. No, hermano, hágalo usted, yo lo acompaño. Necesita algo, yo también te ayudo. Constante en la oración. Es decir, son características propias de la iglesia viva, permanente, viva. Un cuerpo, muchos miembros, según los dones. Bendecid a los que os persiguen. Aquí ya se refiere a lo externo, porque dentro de la, bueno, a veces ocurre dentro de las denominaciones que unos persiguen a otros, pero hay que bendecirlos. Pero más se refiere a la persecución hacia el cristianismo. Bendecid y no maldigáis, ¿ya? Gozaos, otra vez la palabra gozo. Entonces, fíjese, gozo y amor. Gozo, amor y paz son características propias de un hijo de Dios. Llorad con los que lloran, llorad con los que lloran. Es decir, aquí habla de la empatía, unánimes, ¿no? Aquí la palabra unánime se refiere a un solo espíritu, un solo pensamiento, porque la palabra ánimes es de mente, entonces un solo pensamiento. Enríelese, una sola visión, ¿ya? Entre ustedes. No altivos, no, es que yo tengo tantas células, yo soy líder de qué, sino asociándonos con quién, con los humildes,
asociándonos con lo humilde. ¿Por qué Pablo usa la palabra de asociarse? Porque con quien te juntas es con quien tú llegas a ser, es como tú quieres llegar a ser. Si tú te juntas con dos personas que son estudiosos, les gusta leer, tú vas a ser el tercero que va a ser bueno para leer. Si te juntas con personas que les gusta orar, va a ser el tercero que va a ser bueno para la oración. Si te juntas con dos personas que viven, no sé, divirtiéndose y perdiendo el tiempo mientras se divierten, porque uno se puede divertir y aprovechar el tiempo, pero si tú te juntas con personas perezosas, tú vas a ser el tercer perezoso. Si te juntas, si pierdes el tiempo con gente que pierde el tiempo, tú vas a ser el otro que va a perder el tiempo. Por eso, asóciate con los humildes. Otra cosa, no seas sabio en la propia opinión. Cuando te dan un consejo, recibe el consejo. La multitud de consejeros está en la sabiduría. No, 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 si eso yo lo sé. No, si tal cual, no, si yo sabía cómo era. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Lo bueno para quién? Para el otro. Lo bueno para el otro. Hoy día estamos viendo cómo el mundo está tan corrupto, es tan egocentrista, que no importa dañar a otro si yo me beneficio. Eso no puede ser. Nosotros debemos ser marcar la diferencia dentro de la iglesia y también fuera de ella. Y termina Pablo los consejos de estas características de la iglesia. Si es posible, fíjese la palabra, o sea, una condicionante, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Grábese esto, por favor, porque a veces la gente a quienes no les simpatizamos nosotros y nos hace la guerra, dice, viste, mira, y este tan espiritual que es y también se enoja. No, dice, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, nosotros debemos ser pacificadores y generar paz y dar paz a los demás. Ahora, si el otro quiere pelear con uno, que pelee. Yo no tengo ningún enemigo, pero yo sé que soy enemigo de algunos, al menos. Entonces, esa es la realidad. Entonces, pero dentro de mis posibilidades, mantener la paz con todas las personas, con todos. ¿Ya? El resumen entonces, el fruto del Espíritu Santo son para formar el carácter y los dones es para hacer crecer, digamos, para que funcione la iglesia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? De acuerdo a los textos que leímos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Se repite la bondad, la misericordia, el perdón, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y los dones del Espíritu son al menos los que están acá: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia, amor, sabiduría, palabra de ciencia, de fe, dones de sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cerramos entonces. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a un varón perfecto, mujer perfecta, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está buscando el Señor? Nos da el nacimiento espiritual, nos permite nacer. Una vez que nacemos, nos da el Espíritu Santo para que tengamos el fruto y también para que tengamos dones. El fruto y los dones, el fruto es con mi carácter, y mi carácter lo desarrollo a través de los dones espirituales con los cuales yo puedo servir al Señor en un grupo llamado iglesia. Y ahí entonces, ¿qué logro con eso? Cuando desarrollo el fruto del Espíritu y los dones, entonces yo voy creciendo a ser un varón o una mujer, en el caso de las damas, a una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, cada día un poquito mejor cuando me permito ser lleno del Espíritu Santo, dejo que el fruto del Espíritu actúe en mi vida, trabajo para ello y también me inserto
en el cuerpo de Cristo para ejercer el don que el Señor me ha dado. Y así crezco yo. Todo es en función de mi propio crecimiento. Yo a la iglesia no le sirvo con el objetivo principal de ser útil a la iglesia. No, la iglesia me sirve a mí para que yo me desarrolle. Es al revés. ¿Ya? La iglesia me sirve, me da oportunidad de que yo desarrolle mis dones espirituales. Hay congregaciones que no le dan tanto énfasis, pero así debería ser. ¿Y tú qué dices? ¿Dejas que tu luz brille? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, es decir, no actuar bajo el fruto del Espíritu, no actuar con los dones espirituales. Vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son? El fruto del Espíritu, ser cada día más como Jesús. Andemos como de día. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.